Bienvenidos a De Vuelta al Pasado, su podcast de historia. Me presento. Mi nombre es Juan Carlos, su servidor. Para inaugurar este canal, exploraremos los eventos y personajes que cambiaron la historia desde las sombras. Hoy hablaremos sobre un episodio lleno de intriga, secretos y traiciones. Se trata de La conspiración de la pólvora, de 1605. Imagina un plan para volar el Parlamento británico y acabar con la vida del rey Jaime I. Un grupo de católicos ingleses ideó este audaz complot. Pero, ¿cómo llegaron a este punto y por qué fallaron? Prepárense para un viaje al corazón de esta oscura conspiración. Prendamos la máquina del tiempo y empecemos. Viajemos a principios del siglo XVII, exactamente al año 1605, donde solo habían transcurrido 2 años tras la muerte de la reina Isabel I y su reinado de 44 años. Al igual que la Gran Peste de Londres, donde dejó un saldo de defunción de 12.945 personas, y a un año de la Conferencia de Hampton Court. Los eventos de 1604 habían dejado a Inglaterra dividida religiosamente. Tras la Reforma Protestante, los católicos vivían bajo la persecución y las restricciones severas. Con la llegada al trono de Jaime I, los católicos esperaban cierta tolerancia, pero eso nunca ocurrió. El descontento creció y un grupo de hombres liderados por Robert Catesby decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Así nació el plan para destruir el Parlamento durante la apertura estatal de 1605, el 5 de noviembre, cuando el rey y todos los líderes políticos estarían presentes. Antes de pasar al plan, vamos a hablar de los principales 10 integrantes de este complot y el rol que debía desempeñar cada uno. 1. Robert Catesby. Él era el líder y principal ideólogo del complot. Su motivación fue un profundo descontento con las políticas anticatólicas del rey. 2. Y el más recordado fue Guy Fawkes. Su rol era ser el encargado de custodiar y detonar los explosivos bajo la casa del Parlamento. Él fue un veterano militar católico que apoyaba la causa de derrocar al gobierno protestante. 3. Thomas Winter. Su rol fue ser el segundo al mando y ser el mediador del grupo. Ayudó a obtener pólvora y organizó el complot. 4. Robert Winter. Su rol fue apoyar en la planificación y la logística del plan. Fue hermano de Thomas Winter. John Wright. 5. John Wright. Él era un experto espadachín y aliado cercano de Catesby. 6. Christopher Wright. Su rol, él no tenía rol, tan solo fue reclutado por su hermano porque tenía conexiones con Catesby. 7. Thomas Percy. Su rol fue ser el responsable de alquilar la casa cercana al Parlamento donde se almacenó la pólvora. 8. Francis Treshman. Su rol fue apoyar económicamente el plan, aunque su lealtad fue cuestionada. 9. Everett Digby. Su rol fue recaudar el apoyo militar para el levantamiento planeado tras el atentado. Y 10. Rockwood. Ambrose Rockwood. Su rol fue proporcionar caballos y apoyo logístico. Estos fueron los principales de este complot. Ahora sí, vamos a analizar el plan. El plan consistía en colocar barriles de pólvora en los sótanos del Parlamento. El hombre clave en esta operación fue Guy Fawkes, un experto en explosivos y ferviente católico. Los conspiradores alquilaron un sótano justo debajo del Parlamento y lograron almacenar 36 barriles de pólvora, suficientes para causar una destrucción masiva. El objetivo era volar la Cámara de los Lores durante la apertura estatal del Parlamento el 5 de noviembre de 1605, y así no solo asesinar al rey, sino también abrir el camino para un nuevo gobierno católico en Inglaterra. Después del atentado,
Los conspiradores planeaban aprovechar el caos para incitar una rebelión católica en las provincias y colocar a la hija menor del rey, Isabel, en el trono como una monarca católica bajo su control. Lamentablemente, el plan tenía un problema. Requería el silencio absoluto de todos los involucrados. Sin embargo, alguien envió el 26 de octubre del mismo año una carta anónima advirtiendo al Lord Monteagle, un miembro del Parlamento, para no asistir a la apertura. La carta tenía escrito lo siguiente, y cito: Mi Lord, por el afecto que tengo hacia algunos de sus amigos, me preocupo por su preservación. Por lo tanto, les aconsejo, como aprecie su vida, que encuentre alguna excusa para eludir su asistencia a este parlamento, porque Dios y el hombre se han unido para castigar la maldad de estos tiempos. Y no tome a la ligera este aviso, sino retírese a su campo, donde puede esperar el desenlace con seguridad. Pues aunque no hay apariencia de agitación, aún digo que recibirá un golpe terrible en este parlamento. Y, sin embargo, no verá quién le hace daño. Este consejo no debe ser condenado, porque puede hacerle bien y no le hará ningún daño, pues el peligro ha pasado tan pronto como haya quemado la carta. Espero que Dios le conceda la gracia de hacer buen uso de ella, a cuya santa protección encomiendo. Fin de la carta. Esta carta levantó sospechas y el 4 de noviembre, en la noche, las autoridades registraron el sótano. Ahí encontraron a Guy Fawkes con los barriles de pólvora. Antes de empezar con los sucesos que pasaron después de que encontraron a Guy Fawkes, quiero disculparme si llego a decir un nombre en inglés mal, pues no sé pronunciar bien los nombres. Ahora sí, continuemos. Esa misma noche, Catesby, John Wright y Bates viajaron a los Midlands preparados para el levantamiento planeado. Sin embargo, Fawkes fue descubierto mientras vigilaba la pólvora en la cámara subterránea bajo la Cámara de los Lores. Cuando las noticias de su captura fueron difundidas, el resto de los conspiradores huyeron de Londres. El grupo de Catesby, ignorante de lo que había sucedido en la capital, hizo una parada en Dunsdale cuando uno de los caballos perdió una herradura. Cuando Rockwood los alcanzó y anunció al resto de su captura de Fawkes, el grupo, que ahora incluía a Rockwood, Catesby, Bates, los hermanos Wright y Percy, cabalgaron hacia Dunchurch. Hacia las 6 de esta tarde llegaron a la casa de la familia de Catesby. Estando en su casa, envió un mensaje pidiendo a Winter que se uniese a ellos en el límite de la población. La partida continuó con su ida hasta Dunchurch, donde se encontraron con Digby y su grupo, a los que falsamente informaron de que el rey y el conde de Salisbury estaban muertos y que era necesario continuar con el plan. En Londres, mientras tanto, Fawkes era sometido a una tortura y confesó todo lo que sabía. El 7 de noviembre, el gobierno declaró a Catesby fugitivo en búsqueda y captura. Esa misma mañana, el grupo de conspiradores se confesó y recibió la comunión. En la opinión del Fraser, un signo de ninguno de ellos era un signo de que ninguno de ellos esperaba vivir más de ese día. El grupo de fugitivos, entre los que se encontraban los principales conspiradores, sus partidarios y la partida de Digby, se habían reducido a 36 personas. Salieron en medio de la lluvia hacia Hewell Grange, hogar del joven Lord Windsor. Los habitantes del lugar no les mostraron aprecio, y cuando los fugitivos les dijeron que luchaban por Dios y la patria, respondieron que ellos estaban por el rey Jacobo, así como por Dios y la patria. El grupo continuó hasta Holbeach House, en el límite de Staffordshire, donde llegaron hacia las 10 de la noche.
Cansados y desesperados quisieron secar parte de la pólvora que transportaban, y aunque ésta no explotó, una chispa del fuego alcanzó la pólvora y las llamas resultantes hirieron a Catesby, Rockwood, Grant y otro hombre. A pesar de que las quemaduras de Catesby sobrevivió, Digby abandonó el grupo ostensiblemente para desertar de la causa, como hizo también John Winter. Thomas Bates huyó junto a Robert Winter. Los que quedaron fueron Catesby, Rockwood, los hermanos Wright, Percy y John Grant, que estaba gravemente herido, sobre todo en los ojos. Decidieron permanecer en la casa y esperar a los hombres del rey. Catesby, creyendo cercana a su muerte, besó el crucifijo de oro que llevaba alrededor de su cuello y afirmó haberlo dado todo por el honor de la cruz. Rechazó entregarse y quiso defenderse hasta el final con su espada. El 8 de noviembre a las 11 de la mañana, Richard Walsh, sheriff de Worcestershire, y su compañía de 200 soldados asediaron a Holbeach House. Thomas Winter fue herido en el hombro mientras cruzaba el patio. John Wright y su hermano y Rockwood recibieron cada uno al menos un disparo. Catesby y Percy fueron alcanzados por un único y certero disparo. Según el informe posterior, mientras estaba cerca de la puerta, Catesby consiguió entrar en la casa donde fue después encontrado su cadáver aferrado a un cuadro de la Virgen María. Este cuadro y su crucifijo de oro fueron enviados a Londres para demostrar que los ídolos y supersticiones papistas habían inspirado a los conspiradores. Los supervivientes fueron encarcelados y los fallecidos enterrados cerca de Holbeach, por orden del conde de Northam. Sin embargo, se procedió a la exhumación de los restos de Catesby y Percy, cuyos cuerpos fueron decapitados, dejando las cabezas para ser exhibidas clavadas en picas de hierro en el Parlamento. John Harrington, segundo barón Harrington, de Exton, hizo un oportuno estudio de las cabezas mientras eran transportadas a Londres y después afirmó no haber visto nunca semblantes tan terribles. La cabeza de Catesby adornó finalmente un lado del edificio del Parlamento para, en palabras del autor Alan Haynes, unirse a los ciegos espectadores de su propio fracaso. Tras la muerte de Catesby, todos empezaron a ser arrestados. Los conspiradores que sobrevivieron al arresto fueron ejecutados por el método de ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, una pena típica para los traidores en Inglaterra. Esta ejecución brutal fue pública para servir como advertencia. El primero en ser arrestado fue Guy Fawkes. El segundo fue Thomas Winter, que fue capturado tras el enfrentamiento en Holbeach House y fue ejecutado el 31 de enero de 1606 junto con Guy Fawkes. Robert Winter fue detenido en diciembre de 1605 tras varias semanas de huida y ejecutado el 30 de enero de 1606. Los hermanos Wright murieron junto con Catesby y Percy en el enfrentamiento de Holbeach House. Francis Tresham fue detenido en noviembre de 1605, murió en prisión el 22 de diciembre de 1605, posiblemente de causas naturales, aunque se especula que pudo ser envenenado. Everett Digby fue capturado cerca de Dunchurch, Warwickshire, y fue ejecutado junto con Robert Winter, Rockwood y Thomas Bates. Rockwood fue capturado tras el enfrentamiento en Holbeach House y Thomas Bates fue capturado poco después del descubrimiento del complot. Muy bien. La conspiración falló estrepitosamente y los responsables se enfrentaron juicios brutales. Después de haber leído esto, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si de verdad hubieran tenido éxito en su plan?
hubieran obtenido la libertad religiosa que tanto buscaban y que tanto hubiera afectado en Inglaterra este evento. Bueno, solo nos quedamos con la pregunta y el desenlace de la historia y el terrible final para cada uno de los 10 integrantes de este complot. Desde entonces, el 5 de noviembre se celebra como el Día de Guy Fawkes o la Noche de las Hogueras en el Reino Unido, con fuegos artificiales y hogueras que recuerdan el complot fallido. La conspiración de la pólvora es un recordatorio, de cómo la intolerancia y la desesperación pueden llevar a acciones extremas. Aunque fallaron, los eventos dejaron una huella profunda en la historia inglesa. Hoy seguimos hablando de Guy Fawkes como un símbolo de rebelión, pero ¿qué tan lejos está justificado para llegar en nombre de una causa? La historia nos deja la pregunta. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado esta historia en De Vuelta al Pasado. Y quiero disculparme si en alguna parte del episodio me atrabé. Poco a poco vamos a ir mejorando. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. En caso de que me vean en YouTube, este episodio lo pueden escuchar en Spotify. Y si lo están escuchando en Spotify, pueden ver el episodio en YouTube. Igual en TikTok subimos contenidos sobre acontecimientos históricos. ¿Qué otros temas les gustaría que exploráramos? Pues puedes dejar tu comentario tanto en YouTube como en Spotify. Estaba pensando en la peste negra. ¿Les gustaría ese tema? Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Adiós.